¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de Distintos Parecidos. Hoy, como siempre, con mi compañero Marcelo Sastre aquí al lado. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Gastón? ¿Todo bien? Bien. Me costó un poco llegar hasta el canal porque, bueno, acá cerca hay un partido importante. Sí, está el partido. No sé si tan importante por los equipos, pero bueno, un partido al fin y al cabo, ¿no? Vos sabés que yo no tengo empatía por ninguno de los dos, pero es un partido importante al fin. Y bueno, y obviamente que el Parque General San Martín está colapsado de gente, de policías. Y ya es un buen ejemplo esto de que esté tan lleno de policías como para ir metiéndonos en el tema de hoy, porque veía cuando estaba llegando hacia el canal que cuando la gente que venía en auto veía de que había cúmulo de policías, automáticamente prendía las luces del auto, se ponían el cinto de seguridad, cosa que pasa, ¿no? Es típico, sí. ¿Por qué no lo hizo antes, señor? Si se supone que lo tiene que hacer antes, ¿por qué lo hace cuando ve justamente el oficial de policía? Exactamente, muchas veces tienen que presionar o por lo menos mostrar presencia a la policía para que uno se ponga el cinturón, prenda las luces o por lo menos, no sé, ponga la luz de giro o tiene que girar. O vemos a alguien de tránsito y sabemos que no podemos pararnos en doble fila. Bueno, pasa esto, muy seguido. Pasa y bueno, justamente de esto queremos hablar hoy, de lo que es la ley de tránsito y de los cambios que inminentemente se pretenden implementar, ¿no? Así es, vos lo decías, hoy vamos a hablar de tránsito en Mendoza. Presentamos el tema y luego presentamos a nuestros invitados. Atención, atención, presta atención, presta atención. Me olvido. Nunca me pasó nada. Por unas cuadras. Me arruga la ropa. Atrás no hace falta. Si voy despacio. ¿En la ciudad para qué? Esta es una propuesta que hicimos llegar desde el Poder Ejecutivo, una fuerte modificación a la Ley 6082, donde se la ordena conceptualmente, es donde extendemos el brazo de control en materia de tránsito a todo lo que tiene que ver al ámbito municipal. Guiño si vas a doblar a la derecha. Guiño si vas a doblar a la izquierda. Guiño para cambiar de carril. Guiño, guiño, guiño. En primer lugar, uno esperaría que en un proyecto sobre, política vial esté claramente establecido el mejoramiento de las rutas, de los caminos y no tanto en recaudar. Esa no cobra las multas, sino que es la policía quien cobra las multas. Es una licitación a riesgo, es decir, que si tiene resultados cobra, si no tiene resultados no cobra. ¡Quítate, idiota! ¡Aprende a conducir, imbécil! ¡Te sentencio a besarme el trasero! Perfecto, ahí pasaba el clip presentando el tema del programa del día de hoy de Distintos Parecidos. Y vamos a pasar a presentar a nuestros invitados porque hoy estamos junto a el ingeniero Carlos Prato, que es el director de Tránsito de Capital. Muchas gracias por venir. Hola, gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes. Y también está con nosotros Jorge Tevez, senador provincial por la Unión Cívica Radical, que está con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Si me permitís, Gastón, hoy tenemos una delantera de lujo, ¿eh? Sí. Tenemos a Prato, tenemos a Tevez, falta alguien que arme. Hay que ver cuál de nosotros dos puede armar, pero... Me falta una TEA. Claro. Bueno, sí, eso es verdad. Hoy vamos a atacar, digamos, el tema de la ley de tránsito y lo vamos a ir trabajando a lo largo del programa. Vos lo habías dicho recién en la presentación, Marcelo, la ley de tránsito, y vamos a meternos justamente en qué consisten, por ejemplo, el tema de las modificaciones que se pueden llegar a dar en cuanto a la ley de tránsito aquí en la provincia de Mendoza y a lo mejor aquellos artículos o aquellos aspectos que vamos a incluir en nuestra ley de tránsito provincial con respecto a la ley de tránsito nacional. Puede empezar cualquiera de los dos. Bueno, nosotros votamos en el Senado, hace unos 45 días, un poco más, una modificación a la ley provincial actual de tránsito y está esa media sanción en diputados y se está tratando y se está consensuando algunos aspectos en la comisión. Y plantea algunas actualizaciones. La ley provincial de tránsito, Carlos seguramente lo sabe, pero es que desde la década del 90 ya había quedado desactualizada en muchos aspectos. Y bueno, hacía falta ajustarlo a las nuevas condiciones que tiene la ciudad. Y bueno, y toca varios aspectos técnicos y que tienen que ver con la seguridad vial fundamentalmente. Así que, bueno, veremos qué pasa si el diputado le da tratamiento finalmente y se convierte en ley. Por ahora rige la vieja ley de tránsito que tenemos en la provincia. La ley 6082. La 6082, exacto. ¿Qué tiene de obsoleto esta ley? Porque bueno, si se está intentando modificar es porque hay algo que hay que cambiar. Sí, más que obsoleto, como toda ley va cambiando la actividad, va cambiando. ¿Qué es lo que más maneja la ley de tránsito? ¿Qué es lo que más dirige?
dos grandes elementos, que son los automóviles y el espacio público. Los automóviles cada vez son más, el espacio público cada vez más escaso. Entonces, tiene que ir actualizando, es decir, más que obsoleto, se va actualizando. Desde que salió la ley de tránsito en el año 90, la provincial, la 6082, han habido muchas modificaciones. Esta tuvo mucho más efecto porque toca un tema más importante, es decir, no tan importante, más un tema que se hizo muy público, que fue el tema de la no retención de licencia. Por eso tuvo más repercusión las modificaciones. Han habido otras modificaciones. Y estas, las principales, sí. Perdón que lo interrumpa, pero Sí. no siempre, no es que no se va a retener la licencia. Digo, hay situaciones, si la licencia está vencida, por ejemplo, se retiene, No, si lógico. no está en la categoría. Está bueno que también vayamos aclarándole a la gente que nos está viendo. Lo que yo veo mal también es lo de la licencia. Es decir, si yo tengo la licencia es porque el poseedor de esa licencia no está en condiciones de conducir. Claro. Pero, ¿qué pasa? Se retenía la licencia, pero puede seguir hasta hoy, puede seguir, o hasta que se apruebe, puede seguir conduciendo, y si se le requiere la licencia, muestra el parte. Claro. La licencia, es decir, entonces, ¿para qué se retiene? Era lo mismo, sí. La ley misma dice no se puede retener por más de 30 días. ¿Para qué se retiene? Para que apurarlo al infractor a cerrar ese trámite administrativo que viene después, a lo mejor, supongo. Pero en lo práctico no. Recién Jorge mencionaba que se pueden hacer modificaciones técnicas. ¿Cuáles son esas modificaciones técnicas? Sí, modificaciones técnicas son, por ejemplo, la revisión técnica de los automóviles, que a nosotros nos pasa en verano, en la época de vacaciones, vamos a otras provincias que sí lo exigen, y nosotros acá en la provincia no se exige. Y Hubo un intento de hacerlo obligatoria estas revisiones. Sí, sí. Pero no, sí. ¿en qué quedó eso? No, ahora... Se anuló el llamado. Sí. El gobierno de Pérez se Sí. convocó y el gobierno lo anuló. Sí. Es obligatoria nada más que para los vehículos de transporte público, taxis, remises. Que yo soy de la opinión que la revisión técnica tiene que existir. A pesar de que Mendoza es un parque automotor bastante bueno y sano respecto a otras provincias, el nuestro tiene un promedio de 20 años de antigüedad como máximo, y hay otras provincias que tienen autos, y muchos accidentes son por problemas técnicos. Claro. Es decir, siempre el problema es humano, pero Sí, por malas condiciones técnicas de los vehículos. Me pregunto por qué estamos dialogando en este momento igual sobre la ley provincial. ¿Por qué no nos adherimos directamente a la ley nacional? Bueno, el proyecto de ley, la media sanción de la ley, de la modificación parcial a la ley de tránsito, plantea la adhesión en algunos aspectos a la ley nacional, sobre todo en el tema de la licencia del carnet de conducir, Sí. y la provincia, porque tiene toda su potestad y poder político, se reserva algunas facultades propias de la provincia. Acuérdense que el tránsito, la circulación, el libre tránsito es, por un carácter constitucional, es pertinente y propio de las provincias. Bien. Sucede que nosotros tenemos jurisdicciones nacionales, rutas provinciales y también espacios públicos municipales. Y una de las modificaciones importantes que hace la ley, este proyecto de ley, tiene que ver primero con que reconoce todo el tema de las bicicletas, que en la ley 6082 no estaba contemplado. Claro. La ley, este proyecto lo contempla. Por ejemplo, una de las condiciones que pone es la utilización obligatoria del casco para los conductores de bicicleta. Sí. Y así una serie de medidas nuevas. Y lo que también establece respecto a los municipios, es un avance hacia la urbanización y hacia una mayor autonomía de los municipios, es que cada municipio tenga su propia policía de tránsito con sus respectivos juzgados viales, de tal modo de agilizar muchas de las situaciones en las que se encuentra el conductor. Hoy en los municipios, ¿no todos tienen policías de tránsito? No, no todos. Tienen los del Gran Mendoza, Ciudad Capital, que fue el primero que adhirió a la 6082 hace muchos años, luego le siguió Godoy Cruz, y después con distintos grados el resto de los municipios, pero no han asumido los municipios todavía esa responsabilidad plena de la seguridad vial en sus jurisdicciones. Y con el crecimiento del parque automotor y de la población, la verdad que los gobiernos locales ya deberían tomar más en cuenta esta situación y asumir plenamente el tema. Por supuesto que es un tema complejo,
a los cuales los municipios deberían aprender, toda una serie que la provincia está dispuesta. O sea que habría que unificar el pensamiento de los municipios también para que se pueda llegar a pensar. Mayor involucramiento de los municipios respecto del control de la seguridad vial y respecto de las infracciones y el juzgamiento de las infracciones. Hoy, por ejemplo, usted en Capital y en Godoy Cruz tienen los juzgados viales y la policía de tránsito. No pasa así en otros municipios. De hecho, hay municipios que tampoco aún no tienen ni siquiera el control más, diría, elemental del punto de vista de la seguridad vial. Bien, recién... Yo creo, discúlpame, yo creo que uno de los intereses también de que los municipios tengan su policía vial es que la policía de Mendoza se dedique a lo específico, claro, que es la seguridad, que cada vez hacen falta más esfuerzo para mantener la seguridad. Que entonces, en algunos casos de los municipios que no tienen policía vial, ¿le cabe la responsabilidad a los policías? No, en este momento, como decía Jorge, en ese momento, por ejemplo, Guaymallén está haciendo la transición, están trabajando en forma mixta, con preventores municipales y policías, porque todavía no pueden sancionar. Las Heras está empezando también. Godoy Cruz no, Godoy Cruz ya tiene su cuerpo de inspectores que sancionan todo. El Capital, que estamos desde el año 95 en esto, cuando empezó ya también tenemos todas las funciones, todos los juzgados. Por eso una de las modificaciones de la ley provincial es que cada municipio, antes era opcional, en el 95 la 6082 le planteaba la opción a cada municipio para que se hiciera cargo del tránsito. Ahora es obligatorio, va a ser obligatorio hasta le dan un plazo creo que de 6 meses para que sí o sí cada municipio se haga cargo de eso. Bien. Recién, Jorge, mencionabas una de las modificaciones que se plantea hacer con respecto a los ciclistas, que ahora tendrán que llevar, siempre tuvieron que llevar ojo de gato delantero, trasero, pero además se le incluye el tema del casco. Ahora, ¿se podría llegar a penalizar al ciclista que no tenga casco? Porque ¿cómo se puede llegar a...? Bueno, son uno de los grandes inconvenientes que en la práctica que uno por ahí se encuentra. Bueno, eso dependerá mucho del inspector y de las circunstancias. Si te para la autoridad de aplicación y te pide el documento de identidad, evidentemente te va a poder identificar y hacer la correspondiente infracción. El tema sería si, digamos, el ciclista comete alguna infracción y no, como al automovilista tampoco se lo pudiera detener. Son medidas de control que con el tiempo, si se aplica esta nueva ley, se irán corrigiendo, pero yo quisiera volver a un tema, ¿por qué surge también esta modificación que envía el Ejecutivo? Y tiene que ver con con un intento que hubo este año de simplificar, yo entiendo que de un modo equivocado, una situación real que nos encontramos todas las mañanas en nuestras arterias principales. Hay un accidente de tránsito leve, eso produce algún embotellamiento en las horas pico y los vehículos no se pueden mover hasta que no llega el área pertinente de seguridad vial y hace las pericias correspondientes. En Buenos Aires, lo que de uso de costumbre mal hecho, en contra de toda la legislación, lo que hacen, ambos conductores se ponían de acuerdo, se pasan los datos de las distintas compañías de seguro y se van. Y hubo un legislador de la oposición que intentó hacer eso en Mendoza por ley, y la verdad que era una verdadera aberración desde el punto de vista jurídico, porque se tocan dos coches. Bueno, cuando es muy evidente la infracción del culpable, uno va adelante y el que viene atrás lo choca, es evidente que el que tiene la culpa es el de atrás, bueno, ahí se puede poner de acuerdo. Claro. Pero ¿qué pasa en aquellos puntos que está sujeto a controversia, que no está claro? Recuerda que normalmente el seguro vehicular contra tercero cubre los daños que yo le produzco al tercero, pero no los daños que le produce a mí. Bueno, esto llevó a un debate y el gobierno provincial ha mandado esta modificación de este proyecto en los que, entre otras modificaciones, además de transferirle a los municipios la responsabilidad plena del control de la seguridad vial, solo deja en forma obligatoria la participación de la policía provincial en caso de fatalidades. Si en un accidente hay un fallecimiento, sí o sí debe intervenir la policía provincial porque es auxiliar de justicia del Poder Judicial. Bien. En el resto de las infracciones, aún de las lesiones, los municipios, con sus respectivos cuerpos de inspectores, ya deben y pueden intervenir. Perfecto. Actualmente, por esta ley, y con esto termino, Carlos lo podrá aclarar mejor que yo,
los municipios solo pueden intervenir en el caso de accidentes donde no haya lesiones. Bien. Si hay una lesión, debe venir la policía provincial hoy, y eso es lo que demora la congestión vehicular en las horas pico, y es lo que produce esos grandes inconvenientes, ¿no? Perfecto. Bueno, ya presentamos el tema, hemos debatido este primer bloque. Nos vamos a ir a un corte en Distintos Parecidos. Repasamos las redes sociales, estamos en Twitter en @dpsenalú, también en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos. Vamos a un corte y enseguida seguimos vamos a estar tratando lo que es educación vial, ya en la segunda parte de Distintos Parecidos. Regresamos en Distintos Parecidos, segundo bloque. Vamos a continuar con el tema que es tránsito de Mendoza. Y antes de meternos en el tema de educación vial, vamos a continuar el eje, o por lo menos esta parte del bloque, con lo que tiene que ver con las bicicletas. Así es, sí, bueno, porque recién hacía alusión a una de las modificaciones que se pretende realizar, que es con respecto a la reglamentación del casco para los ciclistas. Cosa que en realidad a mí un poco de ruido me hace, sinceramente, porque si lo que se trata con respecto a las modificaciones es evitar muertes, ¿cuál es? ¿Realmente mueve la aguja el ciclista? Yo no sé si es realmente así, pero bueno, díganme ustedes cuál es su opinión, no sé si realmente tenía sentido realizar esta modificación. En este momento quizá no mueva tanto la aguja, pero lo que estamos interesados en que la mueva la aguja, es decir, que haya más ciclistas. ¿Por qué más ciclistas? Para que haya menos vehículos, menos autos particulares. Y el ciclista es una de las alternativas, la otra es el transporte público. Estamos trabajando para tener un transporte público sustentable. Que yo no te tenga que decir, no, bajate del auto, no uses tu auto particular, subiste un colectivo. Es decir, yo lo que pretendemos que vos pienses, que digo, ¿para qué ando en auto particular si tengo un excelente transporte público? Perfecto. ¿Cierto? Entonces esa es parte. Parte es caminar, que es saludable, parte es andar en bicicleta, que no contamina, y parte es andar en transporte público, mover la mayor cantidad de personas con la menor cantidad de vehículos posible. Perfecto. Hoy nosotros para colmo tenemos un índice de ocupación de 1,2, 1,3 en el vehículo particular, cuando tendría que ser la ocupación 5, la óptima, ¿cierto? Pero sí, Sergio. Perdón, sí, Carlito. Yo creo que una realidad es que se ha incrementado la bicicleta, ya sea por necesidad, porque hay gente que le gusta más la vida saludable y al aire libre. Pero también es cierto que la 6082 no dice nada respecto de las bicicletas hoy por hoy. Y esta ley, este proyecto, esta media sanción de la ley, los reconoce como sujetos de derechos, pero también de obligaciones. Cosa que hoy, un ciclista hoy puede pasar un semáforo en rojo y no está contemplado en la ley. Hoy es imputable. Si se aprueba esta ley, sí, debe respetar las mismas condiciones de tránsito como cualquier conductor de vehículo con motor o sin motor. Y esto también ordena. Y también esta ley le da prioridad al peatón y lo contempla, cosa que la 6082 no está bien. Yo entiendo que muy claro eso. Claro, respecto al peatón, la 6082 actualmente es muy vaga. Dice, en zona urbana el peatón debe respetar las indicaciones del semáforo. En zona rural debe caminar por la banquina contraria para tener el tránsito de frente. Pero lo dice, pero el que no lo hace, es inimputable el peatón. No hace falta habilitación para ser peatón. Entonces nosotros ¿qué hacíamos? Hacíamos educación por medio del megáfono, medio le da vergüenza, señor, cruce por la senda, señor, y hacían el gesto como que lo mismo que vos comentabas en la introducción, de que la gente veía a la policía y se ponía el cinturón. Bueno, veían a un preventor, a un inspector y cruzaban por la senda. No, si uno lo tiene que hacer por uno mismo, no porque le vayan a hacer pasar un poquito de vergüenza. Con respecto a lo que usted decía justamente del transporte público, hace un tiempo atrás, hace varios años atrás, se intentó implementar el caso de la utilización del auto que no sea, por lo menos en Capital había sido, que no sea para una sola persona el uso del auto, sino que tenía que ir mínimo 2 personas. Hacer pool, pero ahora con la inseguridad, con todo, digamos, un sistema medio parecido, sacando lo comercial a Uber o esas cosas que... pero no dio resultado. Incluso no dio resultado, el doctor Fayad también intentó, como no había reacción, que gracias a eso empezó a pensarse más en el transporte público, de hacer
restricción vehicular por el número de patente. En Chile, todos los pares por en un Chile día, es paro todos los impar pares por y la gente, la mayoría, tiene, cuando compras el auto, te fijas además del modelo que te gusta, que sea patente impar, por ejemplo, si compras un usado. ¿no? Yo creo que recién usted, Carlos, dio en la tecla con dos factores que podrían llegar a ser fundamentales al momento de pensar en poder lograr una mayor eficacia, y es el tema del transporte público y del uso de la bicicleta. Ahora, son dos temas que tienen grandes falencias. El transporte público no es bueno, el servicio, o sea, habría que pensar en... Estamos cerca de un buen cambio porque está próxima la próxima licitación. Estamos trabajando con provincia y el municipio, es decir, todos los municipios. Ya hemos tenido varias reuniones tratando de llegar a un acuerdo, diseñando el transporte público para la próxima licitación. Bien, bien. Y en el caso del uso de las bicicletas, habría que hablar también de si el ciclista cuenta con las bicisendas necesarias también dentro de la ciudad. Se está armando una red, nosotros tenemos pensado la red en la ciudad, en capital, aproximadamente entre 25 y 30 kilómetros. Llevamos un porcentaje bajo de eso, pero se va haciendo. Sí. Ahora, si no se hace, no las tenés. Hay críticas que todavía no están interconectadas, que se van usando. En este momento la usa el deportista, la usa el turista, pero cuando el que va a trabajar ve que hay bicicleta, que hay gente que la usa, la idea es que el trabajador también vaya en bicicleta, ¿cierto? En países desarrollados se usa muchísimo. Se usa muchísimo. Ahora, yo tengo como último antecedente la bicicenda de la calle Juan B. Justo, que no está más. Esa se sacó porque se iba a la universidad y estuvo un poquito con errores de diseño. Era un poquito peligroso esos adoquines cuadrados que habían. Y se reemplazó. Es decir, cuando se hace, se cometen errores. Lo importante es hacerlo. Es decir, no dejar de hacer porque puede haber un error, puede haber crítica. Que hayan crítica, no importa. Pero fíjate que ahora ya la ciclovía, vos andas por la ciudad y te estás encontrando con bastante. Claro. Además, se están interconectando con Godoy Cruz. Pues Mayén ahora con sus obras que está haciendo también está previendo ciclovías. Es decir, ya todos los departamentos están previendo ciclovías. Quería retomar el tema justamente de las multas, en el caso de que no se use casco en las bicicletas. Y por ahí, una de las grandes críticas, viendo el tema de las críticas por parte de los usuarios de las bicicletas y de las bicisendas, por ahí se confunden o terminan suponiendo, esto ustedes nos van a ayudar a entender, de que estas medidas se toman más por una forma para generar recaudación más que por un tema prevención. Es una de las principales críticas por parte de los usuarios. Ese es el principal argumento del infractor. Que hacen multa, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos algo mal, lo primero que hacemos es no reconocerlo. Y lo que más nos cuesta es reconocerlo. El principal argumento del infractor, se hace multa para esto, se hace multa. No solo el infractor en ese momento, el que fue infractor se queda con la vena y sigue pregonando ese concepto de que se hace para recaudar. ¿Sí? Ojalá yo como director de tránsito recaude cero, porque si yo recaudo cero quiere decir que está perfecto el tránsito, ¿cierto? Bien, ahora le pregunto, ¿las recaudaciones van al municipio de donde está cada infractor? ¿A dónde va ese dinero? Va un porcentaje a la provincia, va al municipio, sí, pero es decir, no es una cuestión comercial. Claro. No, sí, en realidad... Es como si me dijeran, recolectamos los residuos porque da plata. Sí, se cobran impuestos municipales. Sí, pero los residuos es un servicio que se da. Exacto. El tránsito también es un servicio que se da. Hay una cosa que es obvia, que si uno no comete la infracción, no va a pagar nada. O sea, obviamente. En principio, todos deberíamos conducir bien y no cometer infracciones a la ley de tránsito. Lo que sucede es que no se respeta la ley de tránsito, hay como una cierta anarquía allí y, bueno, tenés que... Un Estado presente es un Estado que controla. Claro. Los países desarrollados son desarrollados, entre otras cosas, porque tienen un fuerte control y nadie se queja allí por los controles. ¿Es una forma de justificarse como infractor? Porque muchos hacen esto. Yo creo que una forma de justificarse es muy argentino, es muy nuestro, de no asumir la responsabilidad y de no creer que hay leyes que hay que respetar. Mire, un ejemplo clásico que la verdad que a mí me irrita sobremanera. Yo ando mucho en la ruta todo el tiempo. Usted va en el centro, ya todo el mundo va por la izquierda.
Y la verdad que la prioridad para la baja velocidad sigue siendo la derecha. Y el proyecto de ley, la media sanción nueva, ratifica que la derecha es el carril normal de conducción. No se puede pasar por la derecha. Bueno, hoy la gente que hace, e incluso en la ruta, va por la izquierda. ¿Y por qué va por la izquierda? Porque va cómodo. Es cierto que en la ciudad ha quedado chica con respecto a los autos y hay mucho peligro de ir por la derecha a veces, pero o sea, hay una pérdida de la cultura y de la educación vial en muchos aspectos. Yo creo que el gobierno en su conjunto debe encarar el tema de la educación vial con mayor profundidad y mayor seriedad. ¿Y cómo se encara? Bueno, yo creo que Carlos es un especialista en el tema, pero yo creo que el gobierno debe volver a hacer docencia a través de educación, a través de la publicidad, e incluso este proyecto, esta media sanción, establece la obligatoriedad que en los colegios se dicte la materia de educación vial. Bueno, fuera de cámara lo hablábamos de que los que somos más viejos necesitamos para responder más represión. Ustedes que son una generación media ya algo han recibido. Los más chicos reciben permanentemente educación. Sí. Es decir, entonces es cultural, es la educación vial. Que antes, ¿por qué los que ya somos más viejos no nos educaban? Porque había mucho menos autos, había mucho más espacio público, no nos entorpecíamos en esa actividad, ¿sí? Es como si vos vivís en un barrio donde hay una casa por cuadro o vivís en unos monoblocks todos encerrados. El control de vida, de cosas donde en la casa esa aislada no existe, sería ridículo pensar que vos vas a hacer ese control en esas casas aisladas, que el control que sí o sí hay que hacer en esos monoblocks donde viven todos amontonados, ¿sí? Claro. Ahora, sí, evidentemente el tema de educación es fundamental y las nuevas generaciones lo tienen. Bueno, con el tránsito pasa eso. Hoy en la actualidad hay que educarse mucho más porque la situación ha cambiado. Pero hay un cambio de... Mira, lo que yo creo que indica la conducta o inconducta en materia de tránsito es lo que uno piensa. La verdad que hoy, como ciudadanos, hemos dejado de pensar en el otro. Todos pensamos, todos tenemos derechos, pero parece que no tuviéramos ninguna obligación. Bueno, yo creo que esto, que existió en gran parte en el país, cuesta volver a una cultura en donde hay derechos y obligaciones. Esto de conducir por la izquierda, sobre todo en las rutas, tiene que ver con que me interesa que yo ir cómodo, o sea, pienso en mí. O sea, y eso muestra también un comportamiento social que en algún aspecto debemos volver a corregirlo. ¿Para qué? Para que todos vivamos más cómodos o para que todos podamos conducir más cómodo en este caso. No significa nada más que eso, y que tengamos una seguridad vial que nos evite tener tantas pérdidas que son irreemplazables. Hay un gran porcentaje de esa gente que va por la izquierda que no le interesa y hay otra gran cantidad de gente que no lo sabe. Entonces, fundamentalmente no lo saben. Yo siempre digo, mientras conducimos, lo más importante que estamos haciendo es conducir. Es decir, si vamos tarde al trabajo, no es importante. Si vamos tarde a tal lado, no es importante. Es el momento que estamos conduciendo. Si recibimos una llamada telefónica, no es importante. Es mientras conducimos. Es un tema más que nada de respeto. Bueno, vamos a ir a una pausa en Distintos Parecidos. En el próximo bloque nos vamos a meter un poco también en el tema más puntual en Mendoza. Cómo está el tránsito en Mendoza, el tema de las víctimas, cómo se puede llegar a prevenir. Justamente lo hablábamos, el tema de cuando uno conduce tiene que ser lo más importante que está haciendo en ese momento. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tercer bloque de Distintos Parecidos, seguimos por el canal 30 de la televisión digital abierta, Señal U. En vivo estamos justamente hablando de tránsito de Mendoza junto a Carlos Prato, Jorge Tevez y también, bueno, Marcelo Sastre, mi compañero. Y nos vamos a meter en las redes sociales porque la gente opina sobre la temática. Vamos a desarrollar lo que se ha visto por lo menos en la parte de Twitter. Esta persona dice: este es un país que no se toma en serio el tránsito, millones de imprudencias todos los días. ¿Cómo no esperar lo de Mendoza? Después, esta persona que también dice: por la nueva ley de tránsito de Mendoza, los perros que viajan en auto deberían ir atados. ¿Atados a dónde? Bueno, el próximo, a pedido del público, en la próxima vuelta de Mendoza, las bicicletas vendrán con alas para no perjudicar el tránsito. Bueno,
o se lo toma un poco con humor, la ley de tránsito debería ser más objetiva y tener cambios para beneficiar a quien tenga la razón. Lastimosamente no sea así. Bueno, las redes sociales, que por ahí la gente opina, algunos se lo toman con humor, otros hacen críticas puntuales. Sí, pero lo cierto es que bueno, es una temática que año tras año se está llevando miles de víctimas fatales y en Mendoza la verdad que los números no son para nada alentadores. Con respecto a lo que vos preguntabas en el bloque anterior, como para ir cerrando también la idea, y quitar un mito, porque en realidad yo es una pregunta que ya hice fuera de cámara, pero también para que la gente lo sepa. Vos preguntabas si estas modificaciones en la ley realmente buscan reducir la cantidad de víctimas fatales o es un intento por izquierda, por decirlo de alguna forma, de recaudar mayor dinero. Me gustaría saber, recién preguntaba, hacia dónde va el dinero de las multas, las infracciones. Un mito también que tenemos y que yo lo pregunté y que puede llegar a haber algún otro televidente que también tenga la misma duda. ¿El policía comisiona por cada infracción de tránsito que realiza? No, eso sería un delito. Eso. Bien. ¿Dónde va el dinero? Principalmente a tecnología, a semáforos, a pavimentación, a la infraestructura vial. Bien. Es decir, cuando hay un presupuesto prolijo en una repartición, ese dinero es un retorno que va a mejorar el mismo tema. Igual, ¿sí? Carlos, por su experiencia, me imagino que esto, más allá de ser un mito, lo tiene que haber escuchado varias veces o se lo tiene que haber preguntado. Permanentemente. Vos me echan multa porque cobrás, Sí, que te falta en realidad, plata, que... Por eso lo preguntamos también, como son para los desmitificar. Son los argumentos del infractor también. Me gustaría saber, Jorge, en este momento, la modificación de ley, lo que se quiere llegar a incorporar, implementar, ¿en qué estado está? ¿Actualmente se encuentra en Poder Ejecutivo? ¿Está en Poder Legislativo? Sí, el Poder Ejecutivo mandó un proyecto de ley, lo tratamos en el Senado hace unos 45 días, 2 meses atrás. Sí. Hoy está en diputado la media sanción para que sea tratada y aprobada. Y lo que plantea esta modificación a la 6082 es, primero, la incorporación obligatoria, decidida, de los gobiernos municipales en el control de la seguridad vial. Hasta hoy, esa incorporación del municipio es voluntaria. Claro. Ahora sería, a partir de esta modificación sería obligatoria. Sí. Y eso es lo que está en debate en diputado y es a lo que algunos intendentes le muestran algunos reparos o algunas objeciones o con algunas condiciones. Bien. Y es lo que está discutiendo el Ejecutivo. ¿Qué condiciones, por ejemplo? Por ejemplo, fundamentalmente lo que cuestionan los municipios en este aspecto es el gasto que significaría por el municipio en recursos humanos y en equipamiento hacerse cargo de la seguridad vial. Claro. Y bueno, un tema que tendrán que debatirlo entre el Ejecutivo provincial y comunal. Y el otro Disculpame, aspecto, Jorge, sí. eso contesta a tu pregunta anterior, de que no es un negocio para nadie hacerse cargo del tránsito, ¿cierto? Porque si los intendentes lo vieran un negocio, todos lo hubieran tomado. Claro. Es un servicio. Yo creo que hay que verlo, el avance de la modernidad, el avance de la tecnología, en esta calidad de vida que por suerte cada día es un poquito mejor para el conjunto de los ciudadanos, tiene que ver con que también tiene, digámoslo así, algunas consecuencias. Esas consecuencias, como la mayor cantidad de vehículos en las calles municipales y en la ruta, exige necesariamente que el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, también tenga que redireccionar su gasto, su presupuestario, en función de estas nuevas demandas. Hoy aparece como una nueva demanda el control de la seguridad vial, que naturalmente tiene un costo. Y una cosa que la ley establece, que me parece importante destacarlo, es que si se aprobara esta ley, no desaparecería la división de tránsito de la Policía Provincial, sino que se podría destinar los recursos de la Policía Provincial al control de las rutas, en la cual los municipios sería muy difícil que pudieran controlar. Claro. Bien. La ruta 7 hasta Las Cuevas, que hoy gran parte está por convenio transferida a Gendarmería, la ruta 40, la ruta 7, el acceso este y demás, ¿no? Bien. Eso quedaría en control de la Policía Provincial. Bien, en cuanto, por ejemplo, recién lo hablábamos, el tema de los celulares, el uso del teléfono, en cuanto a lo que es el tránsito. Sí. Hoy, y las tecnologías también, por supuesto,
Hoy hay muchas más formas de distracción que llevan obviamente a un accidente, a un posible accidente. Y por ahí la unidad de medida de los accidentes viales, ¿son confiables estas unidades de medidas en cuanto a los accidentes y a las víctimas? Lo que no es confiable es la tecnología, en el vehículo me refiero. Sí. Ahora, no hay vehículo que no venga con un contestador automático. Antes decían, no, si yo no llevo el teléfono en la mano, tengo en manos libres. No es la mano la que está ocupada, es el cerebro. Sí, obvio. Hagan la prueba, cuando reciben una llamada y hablan, no se van a acordar qué hicieron esas 2 o 3 cuadras, cómo las recorrieron. No es lo mismo. Ah, pero están escuchando radio, estoy hablando con el que me acompaña. La atención es totalmente distinta que cuando yo estoy hablando por teléfono con uno que no está frente a mí. O sea que también es otro mito que estamos derribando, el tema de que las manos las ocupamos, sino que estamos ocupando la cabeza. Ocupamos el cerebro, no es que voy hablando, entonces tengo una mano ocupada y voy hablando. Estamos ocupando el cerebro. Y todos los sistemas nuevos de los vehículos que tienen el contestador automático también distraen al conductor. Con respecto a la cantidad de muertes que recién lo mencionaba, que la verdad que los datos en Mendoza son preocupantes. Sí. ¿Realmente los datos de muertes en accidentes de tránsito son confiables o puede que todavía sean mayores a los que se dice? Me refiero a que, bueno, por ahí hay situaciones en donde nos enteramos en la prensa, por ejemplo, que, bueno, en tal accidente hubo 2 muertos y 2 heridos. Bueno, pero después de esos 2 heridos continuaron internados. ¿Qué pasó? No hay forma de ocultarlo. Hoy no me imagino ocultarlos. El que está internado se cuenta, si muere hasta los 30 días, es por causa del accidente. Bien. Hasta dentro de los 30 días. Y están todos registrados, no hay forma no se puede ocultar eso. El dato que tenía puntualmente son 180 víctimas fatales en Mendoza hasta lo que va hoy en día de 2017. ¿Estamos en lo cierto? No tengo el dato. ¿No tiene el dato? No. Porque bueno, justamente el año pasado fueron 286 la cantidad de víctimas a lo largo del 2016 y 180 quedan varios meses. Sí, y con esto volvemos otra vez a lo que es el tema de educación, ¿no? Que me parece que es a donde se tiene que apuntar a nivel gubernamental como para poder realmente paliar esta problemática. Hablábamos recién fuera de cámara de que vamos a Chile y la verdad es que la situación de los conductores en Chile es totalmente diferente. Hasta nosotros nos vemos obligados a manejar mejor, a respetar los pasos cebra, como dicen allá, la senda peatonal. Evidentemente hay una cuestión de educación que es lo que está faltando, ¿no? Yo creo que sí, hay que acentuar eso. Se debe comprometer todo el sistema educativo en esto. No debe ser voluntario, debe ser obligatorio. Y sin duda, esto significará un gasto adicional en el presupuesto educativo. Probablemente sí, pero estoy convencido que se debe hacer. Porque a la larga nos vamos a beneficiar en vidas, que es lo fundamental. Gran parte de los accidentes viales que se vienen produciendo es netamente por impericia y negligencia del conductor. O porque vienen con exceso de alcohol, o porque vienen a altas velocidades, y los accidentes más resonantes que tienen que ver con los transportes públicos de pasajeros, como es el accidente en la Ruta 7 yendo a Chile por Turbus, y el accidente que hubo en San Rafael, en la Cuesta de los Terneros, evidentemente es una gran impericia y una verdadera irresponsabilidad de los conductores. En ambos casos, que eso es lo que incrementa mucho, lamentablemente, el número de víctimas este año en Mendoza, pero es terrible que profesionales del volante, yendo a 100 kilómetros en la zona de las cuevas, que uno conoce la alta montaña, es imperdonable viajar a esa velocidad. Cuando los pasajeros te decían que no fueras tan a esa velocidad. Y en San Rafael era algo parecido, lamentablemente con menores. Para seguir desmitificando ciertos temas, y ya que estamos hablando también de Chile, y una de las modificaciones que se pretende realizar es que justamente haya un registro nacional de los infractores, de que se pueda llegar a enterar de quién cometió una infracción en otra provincia que no sea Mendoza. ¿Qué pasa con la situación de las infracciones en Chile? Nos ponen una multa en Chile. ¿Esa penalidad hay que abonarla allá, acá? ¿Se cumple? ¿Cuál es la...? En Chile casi en forma instantánea, a través de forma electrónica, lo pasan a la Fiscalía de la zona y el mismo policía, el carabinero, dice tiene que presentarse en tal fiscalía. Y si no te presentás, difícilmente pases por la aduana, porque es en forma
en forma muy rápida que hay una base de datos que funcione unificada. En la Argentina estamos formando la base de datos. Desde la ciudad capital estamos pasando datos a la Agencia Nacional de Seguridad, y la Agencia Nacional de Seguridad está recibiendo varios organismos. Y estamos empezando a tener intercambio. Es decir, si yo introduzco en el sistema la patente de un vehículo de un turista, me sale todo su comportamiento, todo su historial. Perfecto. Así que en eso estamos avanzando bastante. Pregunto justamente porque, bueno, muchas personas tienen ese pensamiento de decir, bueno, si no me cobraron una multa por una infracción que cometí en Santa Cruz, no me la van a cobrar porque la realicé en Chile. Pero bueno, ahí volvemos al tema de la seguridad y cómo las cosas están bien realizadas allá. Quería retomar el tema de los accidentes, y leyendo un portal, un sitio web aquí en Mendoza, mencionaba justamente el diputado Marcos Niven la posibilidad, o por lo menos presentó un proyecto de incluir cámaras en los vehículos tanto privados como públicos, de algún modo para mermar la cantidad de accidentes en la provincia de Mendoza. No sé si estaban al tanto, si conocen más o menos el proyecto. La GoPro. La GoPro, exactamente. La GoPro, yo no estoy en contra, me gusta el proyecto. Como inicio va a servir para bajar un poco los decibeles de todo el manejo judicial que hay de los accidentes. No digo que se armen accidentes, pero sí ese manoseo de pruebas y todo. Bien. La GoPro siempre y cuando sea hermética, donde el juez lo pide y uno puede ver cuál fue el comportamiento. Es técnicamente como si fuese una cámara de seguridad. Sí. Y volvemos a lo mismo. Móvil. Parece que necesitamos como sentirnos que nos están mirando para nosotros, de algún modo, empezar a hacer las cosas bien, Sí, no parece, Sí. Pero así funciona en el mundo, ¿eh? Es el control, la objetividad del control, votado por la ciudadanía, consensuado por la ciudadanía y respetado por la ciudadanía. El que va a 120 kilómetros por hora y baja la velocidad cuando ve un policía, o el que vos comentabas, se ponía el cinturón cuando ve el policía, es lo mismo que el que se roba un caramelo en un kiosco cuando no lo están mirando. Es lo mismo. Es robo igual. Sí, lo seguro. miren o no miren, sea un caramelo o no. Quedan ya muy pocos minutos para que pocos. finalice el programa, y si me permitís, te voy a pedir realizar un volantazo, valga la redundancia en este programa, pero para tocar un tema que también a muchos que también comprenden todo lo que es seguridad vial y demás, el tema de los motociclistas, porque aprovechando que tenemos a Carlos también, quería consultarle por un asunto puntual. Sí. El caso del estacionamiento para motociclistas, que en el centro es realmente un tema de preocupación, porque son pocos y porque no está claro, no hay un mapeo de dónde están esos puntos de estacionamiento para los motociclistas que no saben dónde estacionar, terminan estacionando en veredas y terminan recibiendo multas. Sí, en una época hubo estacionamientos de motos y bicicletas en muchas esquinas. Por lo general lo que ven ahora en las esquinas, lo que va quedando son los postes esos doblados, donde eran los... Y ahora hay un proyecto que lo estamos estudiando, donde se van en cada cuadra del microcentro, se van a sacar 2 espacios de automóvil particular. Buenísimo. Y en esos 2 espacios caben Para 8 motos. o 10 espacios de motos. Ajá. Bien. Bueno, Porque cada vez son más motos. Cada vez son más motos. Exacto. Sí. La capacidad hoy de Mendoza, y cada vez hay más motocicletas dando vueltas en la Y por en suerte, ciudad. perdón, voy a meter el bocado, por suerte no tenemos que andar con eso de las patentes en los cascos, que la verdad, Bueno, no sé, yo no entiendo, ahora me va a explicar fuera de cámara, Sí, por en qué es lo que podía llegar a beneficiar realmente a la seguridad vial y al control. Bueno, Ahora me lo va a Carlos, explicar. muchísimas gracias por venir a Distintos Parecidos. También agradecer a Jorge. Gracias. Y bueno, nosotros nos tenemos que despedir, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, Marcelo. Gracias. Nos reencontramos vemos mañana. Así es. Bueno, un nuevo programa de Distintos Parecidos. Hoy Tránsito en Mendoza y a nivel nacional. Nos vamos, volvemos mañana a partir de las 19 por el canal 30 de la TDA. Chau.